Como les venimos contando desde ayer por la tarde, una de las noticias más destacadas de las últimas horas es que el presidente del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, será asesor del presidente del Gobierno de Aragón. Ha sido alcalde de Gúdar, ha desempeñado diferentes cargos en su comarca y en la DPT. Ha sido también diputado en las Cortes de Aragón. Ya como presidente del Partido Aragonés encabezó su lista en las últimas elecciones autonómicas en las que el PAR no consiguió representación en el Parlamento aragonés. Alberto Izquierdo se encuentra en el estudio de Aragón Radio. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la pregunta, en primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias. Y la pregunta que ahora mismo nos ronda es ¿cómo se ha gestado su llegada al gabinete de Jorge Azcón? Bueno, pues yo creo que yo siempre cuento que cuando yo llego en el año 2023 a las Cortes de Aragón, no conocía personalmente a Jorge Azcón, y yo creo que a mí tampoco, no habíamos tenido la oportunidad de conocernos. Y desde luego, desde entonces hasta hoy, pues yo creo que se ha ido fraguando una relación personal de confianza, de amistad y de una extraordinaria sintonía. Esa extraordinaria sintonía se ha ido demostrando en los acuerdos que ambos hemos ido teniendo durante la legislatura pasada. Al terminar esta legislatura y ponerse en marcha la nueva legislatura, el Partido Aragonés, mi partido, no tuvo la suerte de conseguir los apoyos necesarios para estar representado en las Cortes de Aragón. Es cierto que el presidente y yo hemos venido hablando durante mucho tiempo de su intención de que siguiera colaborando y de la mía y mis ganas de hacer política, porque es algo que me gusta. Tengo que decir que no es la única persona que se puso en contacto conmigo y que me ha ofrecido la posibilidad de colaborar en política. Otros partidos también lo han hecho. De hecho, menos todos los demás. Y ahí lo dejo. Pero creo que al final se gesta en base a la confianza y en base a la representación de muchos alcaldes, de muchos concejales del territorio que hoy también necesitan una interlocución y sobre todo de qué puedo aportar. Yo siempre digo esto, ¿qué puedo aportar? Pues yo creo que puedo aportar un conocimiento extenso del territorio, la capacidad de saber cuáles son las necesidades del mismo y sobre todo de intentar que permeabilice toda esa política que está creciendo en Aragón y que en muchos sitios de nuestra propia comunidad quizá la gente hoy no la percibe, ¿no? ¿Considera entonces que sería un catalizador, de alguna manera, de las grandes cifras, de las grandes titulares, hasta el ciudadano aragonés de a pie? Bueno, yo creo que esa colaboración, esa sintonía se tiene que traducir en que aquellos que no están en la capital, aquellos que están en el territorio, los alcaldes, los concejales, los cuales pues mi partido tiene muchos, también, como digo, sientan esa cercanía que el presidente quiere transmitir a todos aquellos que son vecinos y habitantes de Aragón, ¿no? Claro, ¿en qué va a consistir su trabajo? En la nota de prensa en la que se informaba de su nombramiento se sabía que iba a ocupar una plaza vacante y cito textualmente que su incorporación refuerza la estrategia del Gobierno de Aragón en la consolidación de una etapa de estabilidad que siga impulsando un momento inédito de crecimiento socioeconómico al mismo tiempo que persigue el desarrollo del municipalismo y la defensa de los intereses y valores aragoneses como ejes fundamentales para la prosperidad. Esto, en la práctica, ¿en qué se traduce? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones que son importantes. Por ejemplo, y efectivamente ese municipalismo, ese valor del municipalismo, los que somos alcaldes, los que, fíjese usted, desde el año 2003, yo llegaba a un ayuntamiento con 19 años, encabezando una lista electoral, los que somos alcaldes en cualquier lugar del territorio sabemos la importancia de que el gobierno sea cercano. Yo creo que una de las labores que se me encomienda y que yo voy a tratar de hacer es precisamente esa, acercar el gobierno a los territorios, acercar el gobierno a los alcaldes, a los concejales, también a los ciudadanos, que la gente perciba que su gobierno se está preocupando por ellos como así es, que la gente perciba que este gobierno se va a ocupar de Aragón, se va a ocupar de los aragoneses como así es, que la gente perciba que aquí lo importante no es lo que pasa en otros territorios, lo importante es esas señas de identidad de Aragón, esa pata negra aragonesa, y así lo tiene que percibir la ciudadanía y también así yo creo que lo está haciendo el presidente, y hay que ser capaces de contarlo, de comunicarlo y sobre todo de aislar a la sociedad de esos ruidos que yo veo muchas veces que nada tienen que ver con lo que pasa en esta tierra y tampoco nada tienen que ver con la realidad de cada momento. A mí me sorprende mucho ver cómo a veces el foco o el centro de atención está en cosas que ni les importan a los aragoneses ni tampoco les van a resolver sus problemas.
Concretamente, ¿en qué va a consistir en un momento dado su trabajo? Porque comenta que de alguna manera va a mediar, pero ¿usted qué va a hacer? ¿Va a mantener reuniones, por ejemplo, con entidades locales, trasladando mensajes del gobierno? ¿Qué va a hacer concretamente? Lo primero que haré será ponerme a disposición de las entidades locales, como le he dicho, porque creo que además así tiene que ser el trabajo de quien asesora al presidente, para conocer sus problemas, para conocer sus demandas, para conocer también las necesidades que tienen. En muchos casos son comunes. Yo escucho muchas veces a personas hablar de recetas para resolver los problemas de la despoblación. Hay problemas de la despoblación que no tienen solución, pero hay otros que sí, y es muy sencilla, y a veces no son grandes números, no son grandes inversiones. Hemos visto como la puesta en marcha del proyecto de multiservicios rurales, que ya lleva muchos años en marcha, ha resuelto ese problema tan sencillo como de que alguien pueda ir y hacer la compra cerca de su casa. Yo creo que se han puesto en marcha medidas muy importantes en esta legislatura pasada, como ese plan de transporte de viajeros de Aragón, que ha conseguido que en cualquier lugar, es verdad que cuando se ponen en marcha proyectos, pues también hay desajustes, pequeños desajustes. Esos pequeños desajustes son los que hay que comunicar, son los que hay que tener esa interlocución, y yo creo que la intención, y así me lo comunicaba el presidente, es precisamente esa interlocución cercana con la vida local, pues que sea una de las tareas fundamentales, precisamente para que el gobierno también sea permeable. El gobierno no solo tiene que lanzar mensajes, también tiene que recibirlos. Uh-huh. ¿Ya ha pensado en algunas entidades con las que se va a reunir? ¿Tiene alguna en cartera? ¿Nos puede avanzar alguna? A ver, yo creo que tengo, lo digo muchas veces, creo que tengo el teléfono del 80% de los alcaldes de esta comunidad. Seguramente, y alcaldesas, concejales, hombres y mujeres que dirigen la vida local. Yo creo que esa es una prioridad. Yo creo que es una prioridad saber desde Abejuela, que es el último municipio de Aragón por el sur, hasta cualquier municipio del Pirineo, como pueda ser Gistaín, Tella, saber qué necesidades tienen, saber qué es lo que pasa, y luego también conocer cómo se puede ayudar. A veces vemos que hay líneas que el gobierno saca, por ejemplo, y hay ayuntamientos pequeños que no pueden presentarse a ellas. ¿Por qué? Porque a lo mejor su capacidad no es suficiente, no tienen medios, no tienen personal. Yo creo que esa es una de las cuestiones fundamentales. Otra de las cuestiones fundamentales para mí son las comarcas. Creo que las comarcas se tienen que explotar, creo que las comarcas se tienen que conseguir que su trabajo sea mucho más visible y también que sea mucho más útil. También hay que trabajar con las comarcas, hay que trabajar con los presidentes de las comarcas, hay que escucharles, hay que saber qué piensan también de los proyectos, hay que saber cómo podemos conseguir que las políticas que el gobierno de Aragón gestiona sean más útiles en esos territorios. Yo creo que esa es la primera tarea, y por supuesto ya hubo ayer llamadas de muchos alcaldes, de muchas alcaldesas, de muchos concejales, de personas, pues lo primero que te dicen es: ya tengo un teléfono al que llamar, por lo tanto te voy a molestar, ¿no? Eso es lo que te dicen aquellos que lo que quieren es pues conseguir que esa utilidad de la que hablo sea la forma de comunicarse. Otros pues te dicen: oye, ¿me podrás ayudar? Bueno, lo intentaremos. Yo quiero dejar claro que cuando un alcalde te dice "me podrás ayudar", no te dice "me podrás ayudar a mí", te dice "podrás ayudar a mi municipio", ¿no? Porque al final lo sienten como algo suyo. Y a veces, pues una llamada de teléfono, una gestión, una mediación, resuelve un problema que para un gobierno como el de Aragón es algo insignificante, pero para un alcalde o una alcaldesa de un municipio de 80 habitantes, pues es algo importantísimo. ¿Usted va a tener un equipo con 2 personas? Bueno, vamos a trabajar en un equipo en el que no solo estoy yo, hay más compañeros, y desde luego pues lo que vamos a hacer es trabajar en esa línea. En el gabinete de presidencia ya hay más gente, como usted bien sabe, entonces yo trabajaré con ellos, trabajaremos juntos y iremos viendo pues en cada momento qué necesidades hay, pero yo creo que tiene que ser algo multidisciplinar en el que yo pueda hablar con cualquier persona del gobierno y pueda canalizar esas demandas o esas cuestiones. ¿Ya sabe quiénes van a ser esas 2 personas que le van a acompañar? No voy a tener 2 personas en un gabinete, no voy a tener 2 personas en un gabinete. Hay alguna información que habla de que otras personas del Partido Aragonés podrían incorporarse, no en este gabinete, y bueno, esos son comentarios que salen de la calle y que se quedan en la calle, porque yo le aseguro que de lo que yo he hablado con el presidente es de resolver los problemas de la gente y no de quién va a formar parte o no. Eso se irá viendo y dependerá de la valía personal de cada uno de aquellos que se vaya incorporando. Yo estoy convencido que hay personas del Partido Aragonés que cualquier gobierno querría tener en su haber, por su valía, por su capacidad y por su mérito, ¿no? La cuestión ahora también es: ¿va a dejar usted el PAR? No. Yo mandaba ayer una carta a la militancia del Partido Aragonés. Si yo precisamente he aceptado esta oportunidad, he aceptado este ofrecimiento del presidente y no he aceptado otros
de otros partidos políticos precisamente por la responsabilidad que creo que tengo como presidente del PAR de atender a todos esos alcaldes, a todos los concejales, al menos hasta el año 27, que hoy ya tienen, pues como digo, una interlocución. Yo creo que esa es mi obligación. Ha habido presidentes del PAR que han formado parte en unas o en otras líneas del gobierno. Al final esto, como digo, es un puesto de gobierno, es un puesto de confianza, es un puesto que el presidente ha decidido confiar y desde luego yo soy del Partido Aragonés, voy a seguir siendo del Partido Aragonés y cualquiera que me ve por la calle sabe que soy del Partido Aragonés. ¿Ha consultado esta decisión con su partido? Sí, claro, la he consultado, la hemos hablado en la permanente, la hemos hablado en la ejecutiva y también tengo claro que no es una decisión que el partido tenga que autorizar, porque es una decisión absolutamente personal y es una decisión que no tiene nada que ver con un acuerdo político. Por eso yo he dicho abiertamente que si hay otras personas del Partido Aragonés que se incorporan o que se les llaman, que de forma libre que lo decidan. Mi partido decidirá y decidiremos en una ejecutiva si llegamos a un acuerdo político con alguien de futuro. Hasta ahora lo que hay pues es un acuerdo de carácter personal, de colaboración, y es lo que voy a hacer. Lógicamente uno no se quita la chaqueta de presidente de su partido y se pone otra chaqueta, eso lo tengo claro. Nosotros voy a seguir trabajando para mi partido, voy a seguir trabajando en resolver los problemas que mi partido tiene, que por otra parte no son pocos, pero desde luego yo ni salgo corriendo ni me voy por la puerta de atrás porque creo que soy de asumir responsabilidad y eso es lo que hago con esta decisión. Hablaba usted de la posibilidad de que otras personas también colaboraran con el gobierno. Se están barajando nombres. No, eso es lo que le decía, que he escuchado y he visto que se habla de nombres y a mí me sorprende porque ni yo conozco esos nombres porque no dependerá de mí. Como digo, yo creo que al final hay personas que aún incluso están en el gobierno, que son representantes del Partido Aragonés, y yo creo que son personas válidas y son personas de valía. ¿Qué problema habría si esas personas se les pidiese continuar y quisiesen hacerlo? ¿No? Es una decisión, como digo, estrictamente personal, porque ya no hay un acuerdo de legislatura como tuvimos en la legislatura pasada, porque lógicamente no tenemos representación en las Cortes de Aragón. Esta incorporación, su incorporación a este gabinete podría suponer una futura coalición o allanar el camino a una futura coalición PP-PAR. Mire, el Partido Aragonés ha tenido más de una coalición con el Partido Popular y también ha tenido coaliciones con otros partidos. Yo creo que lo primero que tiene que darse para que exista una coalición es confianza. Es una relación, es una buena relación, es pues ir andando un camino que precisamente allane esas circunstancias. Yo creo que en este momento no hay una coalición. Creo que en este momento la sintonía es muy buena, no solo entre el presidente Azcón y el que les habla, sino también en los territorios. Tenemos coaliciones coaliciones políticas en muchos ayuntamientos, en muchas comarcas que nosotros presidimos o que preside el Partido Popular, o en muchos ayuntamientos que somos alcaldes o son alcaldes del Partido Popular. La relación es muy buena, hay muy buena sintonía y eso desde luego puede dar lugar a que en el futuro haya más colaboraciones, pero la realidad hoy es que no las hay. ¿Qué pasará en el futuro? Pues cuando lleguemos a esos ríos cruzaremos esos puentes. No se cierra la puerta. No creo que cerrar la puerta sería engañarnos como partido político, porque somos un partido que pacta, somos un partido que llega a acuerdos y lo hemos hecho siempre, como digo, con unos y con otros. Cuando llegas a un acuerdo con unos se enfadan otros y cuando llegas a un acuerdo con nosotros se enfadan los unos. ¿Se va a presentar el PAR a las municipales y a las nacionales? No, yo creo que las nacionales no sabemos cuándo serán, si serán mañana o si serán dentro de un año. Las municipales sí que sabemos cuándo son y yo creo que todos los partidos estamos trabajando en engrasar y poner la maquinaria en marcha de cara a esas elecciones municipales que, como digo, parece que falta muchísimo, pero al final está a la vuelta de la esquina. Yo creo que a la vuelta del verano todos los partidos arrancaremos ya con esa maquinaria y nos pondremos a trabajar en ello. Usted va a ser asesor del presidente de un gobierno en el que está Vox. Es un partido con el que no siempre ha compartido los puntos de vista. ¿Cómo les va a asesorar respecto a Vox, al presidente? Bueno, fíjese, yo ni he compartido ni comparto. Ni siquiera con el presidente comparto la totalidad de las cuestiones que él piensa o que pienso yo, lógicamente. Pues yo creo que precisamente lo que tiene que servir el trabajo que yo haga es que el presidente conozca la diversidad que hay en Aragón, que el presidente conozca las diferentes opiniones y que el presidente tenga una idea clara, de abajo a arriba, de lo que nuestra sociedad piensa en cada momento. Yo creo que ese tiene que ser el trabajo, que el presidente tenga la fotografía
diaria y cada día, no solo de lo que pasa en el Paseo de Independencia, que es muy importante, sino también de lo que pasa en la Plaza Aragón de Huesca o en la Plaza del Torico en Teruel o en Calatayud. Yo creo que esa es la labor. Lo que Vox haga o diga, pues es responsabilidad de Vox, y la gestión de Vox en el gobierno es fruto de una coalición que ellos dos tendrán que gestionar. Mi labor, yo creo que tiene que ser que el presidente sepa siempre y en cada momento la realidad de lo que en Aragón está pasando. ¿Va a convocar algún congreso? Fíjese, nosotros tuvimos congreso en el año 23. El próximo congreso se celebrará en el año... tuvimos congreso en el año 26. Tuvimos congreso en el 23 y luego en el 26. El próximo congreso se celebrará en el año 30, salvo que la militancia decida que celebremos otro congreso antes. Desde luego yo tengo la intención clara de seguir trabajando con mi equipo, y si hubiese un movimiento que decidiese, oiga, queremos que se convoque un congreso, yo no tengo ningún problema en hacerlo. De hecho, en el último congreso creo que hubo no hubo ni siquiera, hubo 2 listas, pero fuimos absolutamente mayoritarios, razonando 100%, y yo le aseguro que en un partido como el mío, en un momento como este, no creo que haya cola para gestionar momentos duros y difíciles, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero por supuesto, yo soy alguien que escucha, soy alguien que no tiene problemas jamás en ponerse frente al espejo. Yo tengo la intención de celebrar, y mi partido de celebrar, una asamblea después del verano, y es lo que haremos, y lo que hacemos es escuchar a la gente, y la opinión de nuestra gente es importante, y ellos son los que tienen que decidir hacia dónde vamos. Eso no lo decido yo puedo decidir hacia dónde quiero ir yo. Lo puedo poner encima de la mesa, y si tengo el apoyo de la gente, pues será la opción más votada, y si no, pues será la de otro, y no pasará absolutamente nada. Pues Alberto Izquierdo, muchísimas gracias por haber venido esta mañana al estudio de Buenos Días Aragón. Muchas gracias a vosotros. Gracias.